Enrique Ruiz Escudero nace en Madrid en 1967. Hijo de médico y político. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, tiene también un máster en Gestión Económica. Diputado regional en la Asamblea de Madrid durante 2 legislaturas. Fue viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad. En 2019 es nombrado consejero de Sanidad en el Gobierno autónomo. Desde este decisivo cargo enfrenta la lucha contra la pandemia de forma decidida y con una especial impronta que le ha granjeado que su modelo sanitario, Hospital Zendal, por ejemplo, haya sido puesto como paradigma en otras partes del mundo. Tras la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en mayo de 2021, la mandataria madrileña renueva su confianza en su anterior consejero sanitario. Especializado en pediatría, Ruiz Escudero compatibiliza sus 2 pasiones profesionales, la medicina y la política. Muy buenos días, señor Escudero, ¿cómo está? Muy bien, encantado. Es un placer tenerle aquí en este campus madrileño de Collado Villalba para todo el mundo, porque esta es una universidad online en español que tiene presencia en Iberoamérica, muy profundamente en Dominicana, Argentina, Colombia y parte de Estados Unidos, así como también en el norte de África, donde todavía el español es un idioma a tener en cuenta. En esta charla, que han pasado 2 años largos de la pandemia y seguimos vivos, ¿no? Sí. Aquí estamos. Cuénteme cómo se administra una pandemia de tamaño, volumen, mundial, y que de una manera u otra ha cambiado nuestras vidas. Sí. Bueno, la verdad es que echando la mirada atrás, ¿no?, de estos 2 años, lógicamente hemos tenido momentos de todo tipo, especialmente momentos más difíciles, sobre todo en los primeros meses, y luego bueno, nos hemos ido siempre adaptando. Pero yo creo que lo importante es haber tenido un equipo que siempre te ha ayudado, que ha estado teniendo muy claro cuál era el objetivo de... Veíamos gente que sufría, gente que padecía una enfermedad totalmente desconocida, en aquel momento sin tratamiento y sin vacuna, pero nosotros teníamos muy claro hacia dónde íbamos en todo momento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido muy en esa línea. Y bueno, yo digo que con humildad, yo creo que el modelo de la Comunidad de Madrid ha sido un modelo que ha servido para enfrentarse al virus y que ha permitido progresar como sociedad en un momento en que todas las cosas eran extremadamente complicadas, pero yo creo que es algo que hemos aprendido, que es en toda esta pandemia, es adaptarnos a tomar decisiones rápido y sobre todo a tener muy claro qué es lo que teníamos que hacer en cada momento. Este es un programa que se produce y se emite en una universidad, y usted es un universitario. ¿Llegó a pensar alguna vez que le iba a tocar administrar un quilombo, que diría un argentino, de tamaño, dimensiones, de profundidad, que ha calado tan fuerte en la vida del mundo? La verdad es que no. O sea, sí que uno durante bueno, a lo largo de la carrera hemos estudiado pandemias y bueno, en el momento cómo se reaccionaba, pero yo creo que jamás ningún responsable de sanitario a nivel mundial era capaz de imaginar a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Una enfermedad, un virus con principal predominio en cuanto a la patología respiratoria, que insisto, que no tenía en su momento ni tratamiento ni vacuna, y sobre todo que contagiaba a mucha gente y que generaba una grandísima tensión sobre el sistema sanitario. Además es curioso porque siempre que yo he visto, en muchos momentos, siempre hemos tratado nosotros de hacer las cosas con humildad y con prudencia. Siempre que alguien establecía una predicción sobre cómo se iba a comportar, siempre el virus la superaba, ¿no? O sea, siempre todas las olas han tenido su contenido, todas las olas han tenido siempre algún componente que te ha sorprendido, pero la verdad es que yo no me imaginaba jamás que íbamos a llegar a estos niveles y sobre todo que haya durado tanto tiempo, ¿no? Porque no quiero recordar frases del presidente del gobierno, el virus, hemos vencido al virus, a divertirse en junio del año 2020. 14 exactamente, en Vigo. Exactamente, Sí. Y hemos tenido 5 olas después de todo aquello. Por eso
no creo que haya nadie que se haya imaginado que las dimensiones que iba a adquirir esta pandemia han sido las que hemos vivido. Como lo decía, este es un programa básicamente dirigido a universitarios de todo el mundo y nos importan mucho los valores, ¿no? Yo sí que me quiero dirigir a ellos y decirles que tienen a un profesional de la medicina y de la política, pero es profesional de la medicina, no sé si la política es por afición o por herencia, pero por herencia. Pero aquí está contando lo que se ha traído entre manos y se trae con una pandemia de estas dimensiones, pero es que hay que prepararse, ¿no? Es que hay que estudiar, hay que calentar silla, hay que esforzarse. Y a uno le pudiera dar la sensación de que, sobre todo desde algunos ámbitos, es un valor en decadencia, ¿no? No sé qué opina usted. Claro, es difícil, o sea, tener puestos de responsabilidad si uno no ha tenido la formación, el esfuerzo. A veces hemos trivializado mucho, ¿no? Lo que, o sea, en general en los ámbitos de todos de la vida, en la política también. Y claro, esta pandemia, desde luego que mi formación y el haber sido médico a mí me ha ayudado mucho a la hora de la toma de decisiones, a la hora de adquirir determinadas posturas, de tratar de adelantarte lo que iba a pasar. Y yo creo que el esfuerzo y la formación digamos, en la formación continua, en el estar continuamente aprendiendo, debe ser una forma de vida. Además, diciéndolo dentro de un ambiente universitario, creo que con más sentido todavía, ¿no? Ahí no podemos dejar de estudiar, de formarnos, y esta pandemia ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Estar atento a todo lo que ocurría, lo que se iba publicando en estudios, en ensayos a nivel mundial, el ver cómo se comportaban otros países. Y luego, bueno, yo tengo que decir que mi equipo estoy muy orgulloso de él, pues desde Antonio Zapatero, Fernando Prados, Elena Andradas, gente que con mucho conocimiento en situaciones de emergencia y dentro del entorno, gente muy respetada en el entorno sanitario. Y yo creo que la cultura del esfuerzo debe acompañarnos en todos los ámbitos y en la política también, ¿no? Porque yo creo que los que venimos del ámbito sanitario, que tenemos ese punto de vocación en todas nuestras acciones, el punto de la política también lo tiene que tener. Si no, el servicio a los demás es muy difícil comportarse de manera adecuada si uno no tiene esa capacidad de sacrificio y sobre todo esa capacidad al fin y al cabo de ayudar a los demás desde distintos puntos de vista. Mire, el anterior invitado que ha pasado por este territorio líder, sentado en su misma silla, es Emilio Butragueño, que es del Real Madrid, para que luego digan que no atendemos también al Atlético con el doctor Ruiz Escudero, lo tiene gala, es uno de sus títulos más preeminentes, ¿no? Sí. Entonces, el señor Butragueño, que además de dar patadas a un balón muy bien, es el 123 en el ranking de toda la historia de los futbolistas, decía que el éxito deportivo, en ese caso del club que representa, tiene 3 ingredientes: respeto al adversario, equipo y afán de superación. Y oyéndole, esto se puede transmitir también a la condición de la medicina y de los profesionales de la medicina, ¿no? Y usted antes ha hecho referencia al equipo, porque sin equipo hubiera sido muy difícil enfrentarse a un reto de dimensiones casi sobrenaturales, ¿no? Sí, sí, vamos, coincido plenamente con Emilio Butragueño, menos en lo de estrictamente deportivo, en el amor a los colores, porque ahí sí que no vamos a estar de acuerdo. Además, es una persona que conozco personalmente y me parece un hombre excepcional, sí, ¿no? En sí, todos los sentidos, además, por lo que representa, ¿no? Del valor positivo de los deportes. Además, coincido con él, ¿no? De otra manera, yo he tratado de decirlo también, es prudencia, sí, es trabajo, es humildad y es equipo. Yo creo que son ingredientes que son fundamentales en todas las facetas de la vida, pero cuando uno vive una situación de crisis tan importante como hemos vivido en la pandemia, todavía esos valores se refuerzan más. O sea, y además tengo que decir que luego en la pandemia
O sea, a veces no todo el mundo está a la altura en estas circunstancias, ¿no? A veces esto pone a prueba a todo el que está trabajando dentro de una administración sanitaria, y hay veces que son pocos los casos, pero que hay gente que no llega, a veces que no está a la altura en determinadas circunstancias, y eso, claro, hay que tener, por eso digo que siempre hemos tenido muy claro qué es lo que había que hacer en todo momento, ¿no? O sea, personas que sufren hay que ayudarlas, vamos a poner todo nuestro talento, todo nuestro trabajo, toda nuestra humildad y sobre todo, y con el respeto debido, pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en esa línea hemos trabajado todo este tiempo. Decía Kapuściński, un polaco, quizá el mejor periodista europeo del siglo XX, que no se puede ser periodista, y me dirijo especialmente a los universitarios, sin ser buena persona. Y yo venía preguntándome esta mañana si se puede ser buen médico sin ser buena persona. Bueno, creo que es difícil en general, en todas las profesiones, o sea, ser bueno profesionalmente sin ser buena persona. En medicina todavía con más motivo porque... Hay un elemento humano, ¿no? Exactamente, trabajamos con el sufrimiento de las personas y eso yo creo que nos hace sentir y ver nuestro trabajo de una manera especial, estés desde el ámbito que estés, ¿no? Yo hablo puedo hablar lo mismo de una enfermera de atención primaria que de un médico de urgencias, que de un gestor sanitario. Al fin y al cabo todos, por una vía o por otra, trabajamos con ese sufrimiento. Y no solo en la parte de la medicina, sino en la vida en general, incluso también trasladándola a la política, porque o sea, es difícil tener buenas acciones si uno no tiene ese sentimiento de ayuda, ¿no? que tiene que tener para los demás, y sobre todo en algo tan vocacional, ¿no? Como puede ser lo que está relacionado con el dolor de las personas, que eso hay que trabajarlo además de manera especial. Por lo tanto, yo coincido con Kapuściński porque es totalmente cierto. Yo creo que siendo buena persona haces mejor tu profesión. Sí, doctor Ruiz Escudero, por volver un poco a lo que es la noticia del siglo, ¿no? Que fue la pandemia. Desde fuera de su ámbito, ustedes a veces imaginado en esas horas terribles, esos días trágicos, vamos a referirnos a Madrid, pensar cómo, en su caso, usted como máximo responsable, además de la presidenta de la sanidad madrileña, cómo iban cayendo los muertos, ¿no? Y también con una cierta impotencia, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo vivió usted esos muchos días trágicos, ¿no? Sí, la verdad es que se vivieron de manera muy difícil, ¿no? Ya no solo por la parte personal, sino por todo lo que trasladaba desde todos los ámbitos sanitarios, ¿no? Cuando hablabas tenemos reuniones diarias en todos los ámbitos, ¿no? En la atención primaria nos contaban los problemas que tenían con los pacientes en el domicilio, con las urgencias, con los pacientes de ingresos, incluso a veces gente contaba con la dificultad de los días de máximos fallecimientos, que fueron sobre el 20 de abril, eran días especialmente complicados. Pero nosotros teníamos que tener muy claro que había que transmitir esa serenidad difícil en todo momento, esa prudencia que teníamos que hacer y sobre todo siempre viendo a veces cuál era el momento, ¿no? Porque claro, nosotros sabíamos los tiempos por cómo se producía esta enfermedad, que cuando tú hacías el pico de contagios, a la semana hacías el pico de hospitalizados y a las 3 semanas hacías el pico de UCI, y tú sabías nosotros sabíamos en Madrid con mucha certeza cuándo se iban a producir el máximo número de fallecimientos y sobre todo que es a veces gestionar el dolor, o sea, no solo de todos los madrileños que sufrían, sino de tu propio equipo, ha sido momentos complicados, ¿no? Yo creo que a veces actuamos un poco como pensando en, bueno, tenemos que aliviar el máximo dolor que podamos, vamos a hacerlo lo mejor que sabemos y sobre todo dar apoyo a todos nuestros profesionales, que son los que tienen que estar dando la cara en todo momento, pero la verdad es que han sido momentos muy complicados, especialmente en primera hora. Luego en las otras horas vivimos momentos muy complicados, pero ya más orientados a la guerra política, a veces mediática, en la que fuimos sometidos, ¿no? Que fuimos perseguidos desde la Comunidad de Madrid. Y a eso también fueron, pero el sentimiento era de otra manera, ¿no? Nosotros estábamos viendo ahí, eran enfermos que empeoraban y que fallecían, ¿no? Y eso era terrible, sobre todo a veces porque, por eso que he dicho, ¿no? De no tener un tratamiento que pudiésemos saber que podía ayudar a las personas, ¿no? Sobre esto último que se ha referido, que tenía pensado preguntárselo, pero me lo pone en suerte, es difícil entender
como en medio de una tragedia terrible, humana, económica, social, de la vida en general, hubo gentes que, digamos, en lugar de tirar del carro, echó arena en el engranaje, ¿no? Tratando de buscar, supongo yo, un beneficio político que el 4 de mayo no se vio. Eso también debe ser duro. Sí. Sí, aquello eran los momentos más críticos. O sea, hay situaciones que nosotros, o sea, no éramos capaces de entender de cómo desde algunos medios o algunos partidos políticos, principalmente de la izquierda, se utilizaba la pandemia como arma arrojadiza a un gobierno que estaba poniendo su alma en luchar contra la pandemia. Era algo que era absolutamente sorprendente y difícil de entender. Y es más, que lo que es más grave de todo, que generaba alarma en la población. Eso es algo que no hemos entendido en ningún momento, y yo creo que lo ha dicho usted muy bien, el 4 de mayo la gente decidió, además, el aval que utilizó la presidenta de toda su estrategia principalmente fue la jefa de gobierno, pues fue sanitario, ¿no? Yo siempre digo que bueno, iba el número 2 de esa lista, pero yo creo que era el reconocimiento de todo el trabajo que se había hecho desde la Consejería de Sanidad y de los profesionales sanitarios, y tuvo su recompensa, ¿no? Nos quedamos muy cerquita de la mayoría absoluta, pero yo creo que los madrileños tuvieron criterio suficiente para valorar lo que había sido una gestión y lo que había sido a veces ataque a la gestión, y podemos hablar de decisiones que nosotros no es que nos adelantásemos, pero veíamos determinadas situaciones a las que había que abordar, ¿no? Con el uso de mascarilla fuimos, o sea, prácticamente triturados por pedir que debería ser obligatoria. Los test fue gratuita, por lo menos 2 o 3, ¿no? 2. Repartimos 17 millones de mascarillas en la población, que fueron gratis, porque generábamos esa conciencia del uso de la mascarilla, y los madrileños tenían derecho a tenerla también. Cuando utilizamos la estrategia de test de antígenos, que nos criticaron severamente, hasta incluso el Ministerio no contabilizaba esos casos. Puedo hablar cuando detectábamos las variantes. O sea que ha habido muchas decisiones que hemos tomado que éramos criticados e incluso generando alarma en la población, que era algo que no llegamos a entender. Pero nosotros en ese sentido teníamos muy claro hacia dónde íbamos, y eso es lo que nos ha marcado muy fuertes durante todo este tiempo, ¿no? El tener el aval de decisiones técnicas, de decisiones de gente que sabe y que te han llevado a luchar contra... O sea, nosotros no pensábamos ni en partidos políticos ni en comunicación, pensábamos en los pacientes. En realidad, además del 4 de mayo, internacionalmente sí fue reconocido, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud y luego los medios, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda? Usted se entrevistó con el director general de la Organización Mundial de la Salud, que vino aquí, visitó el Zendal, etcétera, etcétera. ¿Recuerda qué le dijo? Ahí el que estuvo reunido con él, porque vino vía ministerio, Zapatero. pero él pidió, fue Antonio Zapatero. Estuvo con él en el Hospital Enfermería Isabel Zendal, también el Hospital de IFEMA. Fuimos, éramos severamente criticados por hacer un recurso que fue vital en aquel momento, o sea, que atendió a más de 4.000 pacientes. Además, que yo creo que algo que hicimos bien, y lo digo esto con orgullo, nosotros lo que hicimos fue, según el recurso sanitario que teníamos, definíamos muy bien cuál era el perfil de paciente en cada sitio, ¿no? El más leve en primaria, el grave en el hospital, el menos grave en IFEMA, el que pendiente de alta hotel medicalizado. Y entonces el hospital, que era un hospital de campaña, porque esto era una crisis sanitaria, realmente era una crisis sanitaria de carácter global, entonces el director visitó el hospital. Él había estado en el, entre comillas, hospital de Wuhan, que realmente era un lugar de aislamiento para personas, y él dijo allí o sea, es curioso, tuvo que decir toda aquella guerra política, él hizo una declaración diciendo que podíamos estar muy orgullosos porque esto realmente era un hospital que atendía pacientes y que salvaba vidas. En aquel momento marcó la inflexión de IFEMA y ya fue todo reconocimiento, pero él, la verdad es que tuvo unas palabras y nos ayudó mucho en aquel momento. Y parece mentira, ¿no?, que tenga que venir alguien de fuera a decirte que lo estás haciendo bien, pero desde luego que aquello fue una ayuda importante porque era un momento en cuanto a la comunicación muy crítico. Bueno, este es un programa Territorio Líder que tiene una vocación fundamental de transmisión de la cultura al conocimiento y del propio conocimiento. Por eso me gustaría, doctor Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que les diese
tampoco me atrevo a decir consejos, pero algún tipo de reflexión para la gente joven, los universitarios, que que tengan algún tipo de ambición por ser profesionales de la salud. Ni siquiera digo de la medicina, sino de la salud. Bueno, yo les diría que yo creo que una de las lecturas en positivo de esta pandemia ha revelado la gran, siempre lo han sido, pero ahora especialmente la importancia de todas las profesiones sanitarias, de todos los que trabajamos en torno a la salud y a la enfermedad. Yo creo que es un momento importante para ellos. Hay además líneas tanto en medicina como en enfermería, bueno, ahora con los psicólogos clínicos, con toda esta ola de salud mental que estamos padeciendo. Yo creo que es una profesión que tiene mucho futuro, que es una profesión, que son profesiones que les van a ayudar en su desarrollo personal y que nunca olviden que siempre requiere una formación continua, que trabajamos siempre, algo que hablamos nosotros, ¿no? Esa parte de la humanización de la asistencia sanitaria, que trabajamos con el dolor y trabajamos con la enfermedad de otros y que desde luego que tienen un futuro prometedor. Yo creo que llegan momentos muy importantes. Todo cómo está transformándose el sector sanitario con la incorporación de la tecnología, con los avances en investigación, con toda la innovación, llega un momento muy bueno para todo lo relacionado con la salud y además lo estamos viendo ya en resultados, cada vez la longevidad es más larga, enfermedades que antes mataban ahora se cronifican y yo creo que es una oportunidad de oro para todos ellos y que si tienen ese punto de vocación de servicio a los demás, desde luego van a sentirse muy realizados profesionalmente en esta línea. En su currículum tiene muchos más aspectos, pero 3 aspectos que a mí me interesa subrayar. 1 médico, 2 político y 3 del Atlético de Madrid. Y eso... Vaya costes, ¿no? Sí, bueno, el Atlético de Madrid tiene ese punto, te da de ese punto de sufrimiento que tenemos los atléticos que siempre nos ha acompañado, que estos últimos años menos, pero es verdad que... Qué manera de sufrir. Qué manera de sufrir, ¿no? Y qué manera de vivir también. Sí. Y la verdad es que sí, es algo que mi pasión por el Atlético de Madrid viene principalmente por mi abuelo, que de pequeños nos llevaba siempre a... ¿Era médico también? Calderón. No, mi abuelo no. El padre. Mi padre sí, pero mi abuelo era... Y la verdad es que siempre hemos sentido mucho los colores del Atleti y ahora, bueno, pues además yo tengo la fortuna de que tengo un sobrino mío que está en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que está cedido en el Mirandés, está en segunda, Rodrigo Riquelme, que ha ido con la selección española, que esperemos que vuelva para esta temporada. O sea que ahora tengo un motivo familiar adicional para seguir siendo del Atleti. Y la verdad es que luego, bueno, eso te influye en todas las facetas de la vida, ¿no? Y sí que la parte de político y de médico sí que tiene, también lo hemos vivido en un entorno muy familiar. Mi padre fue presidente de Alianza Popular y fue diputado. Fundador, además. Fundador, sí, y diputado 2 legislaturas en los años del felipismo, cuando sacaba aquellas mayorías absolutas. Y bueno, y siempre quieras que no, el entorno familiar, el hecho de comentar, claro, nosotros hablábamos mucho, nosotros somos muchos hermanos, hay otro médico, otro farmacéutico, claro, los que no son del sector acababan aburridos, ¿no? Pero siempre ese entorno familiar tan favorable, tanto a la sanidad como a la política, luego te marca muchas decisiones. Ya lo del Atleti es otra cosa. Esa es para nota, ¿no? Sí. Algo sobrenatural. Sí. Yo quería preguntarle, ¿le has compensado dedicar parte de su tiempo, o mucho de su tiempo, a la actividad política? Sí, la verdad es que sí. La actividad política tiene momentos complicados y a veces tiene unos códigos de funcionamiento que a veces pasado recientemente algún problemilla, ¿eh? Hombre, por eso, sí, no, hay momentos y hemos vivido, y sobre todo en estos 2 años, es que no sé más qué tiene que pasar. Nosotros a nivel interno no comentamos de decir, no, nos falta un meteorito, digo, no, porque llegará un meteorito, porque la verdad es que hemos vivido situaciones terribles, además en distinta índole. No nos imaginamos una crisis de partido también como la que hemos vivido, que ha sido una crisis muy dura, ¿no? Además, cuando son crisis de gente que es de tu propio partido, son todavía, o sea, te generan claro, todavía mucha más desolación, por así decirlo, ¿no? Porque se han vivido momentos muy duros, pero yo creo que siempre nos compensa, ¿no? Yo veo siempre que la política, al fin y al cabo, el que tomes decisiones que haga que mejore la vida de las personas, yo creo que eso siempre es muy reconfortante. Sí.
se ve usted, bueno, es consejero, que es el ministro en la Comunidad de Madrid, pero le falta ocupar el sitio de Illa, y que después ahora es de una canaria, que la verdad es que es canaria, pero no se sabe si sube o si baja. Bueno, ¿cómo ve esto? Bueno, lo que depara el futuro, eso nunca se sabe, ¿no? Usted está disponible, como dicen, bueno, como dicen en el fútbol. Ahora mi preocupación sobre todo es, es Madrid, y además así mi trabajo va asociado directamente al de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy encantado de trabajar con ella, y que además tener la fortuna de tener una lideresa con proyección internacional, y de la que aprendemos mucho, porque es de las que siempre te hace llegar a situaciones que tú piensas que nunca vas a llegar. Y desde luego que de estar con ella estoy encantado, y de momento mi planteamiento... Claro, sobre eso quería preguntarle, porque ella empezó en televisión conmigo, tiene algunos años menos que yo, bastantes, y sinceramente le debo decir, y se lo he dicho a ella, que estoy absolutamente sorprendido. Es decir, ha sido un descubrimiento, porque estaba ahí, bueno, era una más de nosotros, pero desde luego la fuerza con la que... Sí, sí. Con lo que ha entrado, sí. Digamos, es espectacular. ¿Qué características tiene como jefa, digamos? Como jefa es exigente, que es fundamental, y además en fruto de estos años vividos a lo largo de la pandemia es absolutamente vital. Es verdad que sí que nos ha dejado trabajar en el sentido de estas decisiones se toman por esta causa. Siempre con nosotros, a todo el equipo, nos ha permitido el trabajar bien, que es fundamental, es exigente, y luego que ella, una de las grandes características es que siempre nos pone el reto de llegar donde a veces que piensas que no vas a llegar y acabas llegando, ¿no? Eso también es muy bueno para una organización, sentirte que tu trabajo tiene ese impulso, y luego ya tiene unos valores de liderazgo desde la sencillez, pero no exenta nunca de valentía, a veces de capacidad de defensa descomunal. Todo lo que ha vivido en el plano personal y en el plano familiar a mí me parece sorprendente, su entereza en todo este tiempo, y desde luego que, bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso llegará donde quiera llegar, ¿no? que es lo importante, pero ella está muy volcada con el proyecto de Madrid, está muy ilusionado. Ahora tenemos un reto, que bueno, en menos de un año tenemos otra vez unas elecciones, y esperemos que antes unas generales, por el bien de España, y desde luego que ahí pues me va a contar, yo estaré encantado de poder ayudarla hasta donde ella quiera. En esta comunidad y en este programa, que hay gente de fuera de Madrid, tanto de España como del exterior, sobre todo de Iberoamérica, que vienen aquí, incluso creo que también a atenderse desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo definiría usted en qué ranking está la sanidad? Siempre se ha dicho que la sanidad pública española es la mejor del mundo. Yo no lo sé, dígamelo usted. Pero en concreto lo que le pregunto es sobre el estado de salud, valga la redundancia, en la Comunidad de Madrid. Bueno, es algo que nosotros nunca lo hacemos con ningún ánimo de presunción, pero sí que es verdad que en los rankings a nivel nacional e internacional, la sanidad madrileña siempre es la que mejor se sitúa. Y doy datos. En el ranking de los 100 mejores hospitales del mundo, 3 son hospitales de Madrid. En el ranking de los hospitales que mejor han gestionado la pandemia, los 3 primeros son hospitales de Madrid. En la elección de los MIR, de los médicos internos y residentes, que es muy determinante, los 5 primeros de los 10 eligieron hospitales madrileños, y el 60% de los 100 primeros eligen Madrid. Nosotros somos referencia en unidades de carácter de rango nacional, los CESURES, somos también en publicaciones y en ensayos clínicos. Yo creo que Madrid será un entorno donde su sanidad pública es una sanidad muy buena, también tiene una sanidad privada que se complementa muy bien y que tiene muy buenos profesionales, tanto en los dos ámbitos, y que permite ese ambiente favorable para la investigación, para la innovación, para estar a la última en equipamiento, en dar esa calidad asistencial. Nosotros sí que decimos con humildad, y es algo que nos exige mucho para estar siempre ahí arriba,
Madrid es un referente no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos los madrileños. Insisto que como responsables, en este caso de la Consejería de Sanidad, lo que nos hace es seguir trabajando para seguir mejorando. Yo creo que hay muchos, aparte de los datos de la esperanza de vida, de longevidad, que Madrid es un auténtico referente, y uno de los elementos que más influye no solo es, bueno, el sanitario, por supuesto, sino las políticas de carácter general de nuestra región. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que, vamos, insisto, lo digo con humildad, pero podemos estar muy orgullosos de nuestra sanidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer y un honor que haya compartido con nosotros este tiempo en territorio líder, porque no deja de ser usted un líder en su especialidad. Esperemos que no sea la última. Muchísimas gracias por haber venido a este centro universitario. Muchísimas gracias, un placer.